Ya, ahora sí. Ya, vamos a hablar sobre el proyecto de vida profesional. En el proyecto de vida profesional voy a hacer preguntas por si acaso, así que atento. Generalmente el joven o el adolescente que está entre cuarto y quinto año, que más o menos estás tú entre cuarto, ya vas a pasar a quinto, ¿ya? Surgen ya, estás a un pie de salir del colegio. Entonces viene la pregunta, ¿qué carrera debo seguir? ¿Debo seguir la carrera que estudió mi padre? ¿O ya elegiste tu proyecto de vida profesional? Es decir, ya sabes qué es lo que vas a estudiar. O tendrías que evaluar qué es lo que te gusta. O por otra parte, ¿no? Como estás indeciso, a veces también llegan aquí las influencias de parte de los compañeros. ¿Qué van a estudiar mis amigos? Por ahí que estudiemos todos en la misma universidad y seguimos, pues, ¿no? Estamos en inicial, primaria, secundaria y ahora juntos en la universidad. También, a veces sucede eso, pero ¿sabes dónde está el problema? Cuando tú ya al transcurso de la carrera, a tu amigo le puede gustar, pero de repente a ti no. ¿Hay forma de retroceder? Sí, claro que la hay. Dejas esa carrera y estudias lo que te gusta, pero ¿y el tiempo que perdiste? ¿Podrás recuperarlo? Kerry, ¿podrás recuperar ese tiempo? No, No, ya no vas a poder recuperar ese tiempo, lamentablemente, ¿no es cierto? Entonces es muy importante hablar de esto. Tú ya elegiste la carrera que quieres, la carrera que piensas seguir, Carly. eh, estoy pensando por derecho. Ya. Sebastián, ¿tú estás pensando ya en alguna carrera? ¿Por ahí tienes opciones? Psicología. ¿Cómo? Psicología. Psicología, ya, muy bonita carrera. Alejandro, ¿tú estás pensando en algunas opciones para estudiar de aquí a 2 años más? Alejandro, te voy a poner falta. Es, Dime, Alejandro, ¿estás pensando en estudiar alguna carrera en especial? no, ¿Por qué, Alejandro? tengo muchas en mi cabeza, pero aún no tengo una fija. Entonces tienes que empezar a investigar. Por ejemplo, yo te cuento mi experiencia, ¿ya? Yo desde que estaba muy pequeña siempre soñé en ser doctora. Mi sueño era ser doctora, yo quería ser doctora. Y ya, bueno, eso es de pequeña, pues, ¿no? Ya a medida que iba creciendo, cuando yo estaba entre cuarto o quinto de media, decidí buscar de qué trata, o sea, en qué consiste el trabajo de un doctor o en su defecto de una obstetriz, porque también era otra de mis opciones. Y cuando leí, estaba relacionado con agujas, con sangre, y básicamente fue eso lo que me espantó, porque yo veo sangre y me desmayo. Yo no soy capaz, soy muy nerviosa, no podría agarrar y ponerle la ampolla a alguien. Entonces me di cuenta que sí, me gusta esa carrera, pero no es para mí, porque no voy a estar cómoda. Entonces sería bueno que tú empieces a investigar qué carrera más o menos te gustaría. Yo por ahí escuché que quería ser youtuber, no sé, pero sería bueno que vayas viendo otras carreras, aunque esa no es una carrera en realidad. Bien, las personas tenemos 4 estilos de pensamientos. A cada uno tiene su propia forma de procesar la información. Mira, esa imagen que tú puedes observar es tu cerebrito, ¿ya? Ese cerebrito se divide en 4, que viene a ser el frontal izquierdo, el frontal derecho, tienes el basal derecho y el basal izquierdo. El frontal derecho,
que está sobre tu ojo derecho es aquella que toma riesgos, que es tu parte creativa, es la parte visionaria, es tu parte innovadora. Esa parte de tu cerebro es la que cuando te digo, a ver, Carly, hay que hacer el nacimiento por Navidad, esa parte del frontal derecho se activa y empiezan a hacer la creatividad, lo innovador de cómo lo puede hacer. Nos ayuda a ser mucho más creativos e innovadores. Entonces, por ahí, si es que de repente tu frontal derecho se desarrolla mucho más que todo el resto, podría ser un gran artista. Podría ser de repente, bueno, un artista muy reconocido, o de repente puede ser también un líder, porque tienes mente visionaria, ves hacia el futuro, o también estás en la capacidad de tomar riesgos. Pero si por otro lado lo que se desarrolla en ti es el basal derecho, que es la parte de atrás, esta se va a centrar en el sentido de pertenencia, es decir, acá está la parte sensible, empática, armonizador, por ejemplo, cuando si estoy, por ejemplo, no estoy caminando por la calle y veo que a alguien se le cae un billete, mi lado malo me dice agarra el billete y guárdalo, pero mi basal derecho me dice no. Imagínate que en algún día se te caiga a ti y justo necesites para tu pasaje. Hay que ser empático, tienes que ser sensible con el dolor de otros. Busca la parte armoniosa. Entonces, ¿qué hago? Lo devuelvo. Ese acto de devolución de honestidad es porque se está desarrollando tu basal derecho. Ahora, ¿qué pasa si se desarrolla mi basal izquierdo? ¿Te gusta procedimientos, organizado, productivo, detallista, por ejemplo? Nos ayuda a seguir, de manera ordenada, de manera que tenga un procedimiento. Es decir, si tu basal izquierdo se desarrolla, vas a poder organizarte muy bien en tu trabajo, en tus estudios, en tus tareas, vas a ser productivo, es decir, no te va a gustar perder el tiempo. Si no estás haciendo tus tareas, vas a querer un pasatiempo, de repente tocar algún instrumento, de repente dedicarte a alguna danza en especial que te guste. Es decir, no estar sentado todo el día, sino estar haciendo algo, estar tu cuerpo en movimiento. Y ese acto de movimiento es porque tu basal izquierdo se está fortaleciendo y te estás haciendo más productivo, te haces más detallista, te vuelves mucho más organizado. Y cuando se desarrolla tu frontal izquierdo, aquí es donde entra lo lógico, el orientado de metas, la toma de decisiones, la negociación y el debate. Es decir, aquí está la parte cognitiva, la parte de la razón, la parte también interesada, pues, ¿no? Entonces, nosotros desarrollamos desarrollamos el frontal izquierdo, derecho, el basal izquierdo y derecho, no. La única persona que pudo desarrollar, ni siquiera todo, sino, bueno, por lo menos a ver, ¿qué te digo? Por lo menos ha desarrollado frontal izquierdo, derecho y el basal izquierdo menos el basal derecho, es decir, casi la mayoría del cerebro, es Einstein. Pero nosotros desarrollamos solamente un pedacito de acá, o si no un pedacito de aquí, o un chiquitito de aquí, o un chiquitito de aquí. Nada más. Según la ciencia dice que nuestro cerebro, si es que las llegamos a educar, seríamos grandes pensadores. Einstein no es un bajado del cielo, no. Él se formó. Entonces, lamentablemente, pues en la actualidad hay tanta tecnología que es muy buena porque nos apoya, pero la tecnología también se utiliza de forma negativa, de tal manera de que estás más centrado en el juego, es decir,
tu basal derecho y tu frontal derecho se están ahí activando, pero no para crear nuevas cosas, sino para crear cómo matar, cómo entrar por ese huequito, cómo perseguirlo. Eso es lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué hace tu cerebro? ¿Se está educando? No, no se está educando. ¿Listo? Muy bien. Listo. Ahora, ya una vez haber visto que nosotros tenemos 4 estilos de aprendizaje y aquí lo hemos mencionado, cada uno tiene su propia forma de procesar la información, claro. Algunos son mucho más, por eso dice que existe la inteligencia múltiple. Algunos son mucho más creativos, otros resaltan en los negocios, otros son mucho más empáticos, sensibles, y hay otros que son muy bien organizando. Entonces, cada uno de ellos ha podido desarrollar cada hemisferio y ha podido potencializar de tal manera que es allí donde se han dedicado. Ahora, es característica de la adolescencia tardía. ¿Qué es característica? La característica de la adolescencia tardía es el preguntarse, ¿quién soy? ¿Qué quiero en el futuro? ¿Qué quiero para mí? Porque para tú decidir una carrera, la pregunta es, primero, conocerte tú. ¿Quién soy yo? Ya, soy un joven, soy un adolescente que está en 4º año de secundaria. Tienes que empezar a hablar de todo lo bueno de ti, no la parte negativa. No puedes decir, soy renegón, soy fastidiosa, soy molestosa, soy aburrida. No. Toda la parte positiva. A ver, soy muy bueno en matemáticas, soy muy bueno en letras, me gusta mucho la danza de repente, o me atrae mucho leer, o por ahí de repente me gusta hacer experimentos pequeños, así agarrando las cosas de mi mamá, aunque sea por gusto, hago experimentos. ¿Me saldrán? Sí, no me saldrán tal vez, pero intento. Ahora, en base a todo lo que he probado, de todo esto, ¿cuál es lo que más me gusta? De repente más me gusta estar ahí mezclando cosas y puedo ser un gran científico. O de repente me gusta mucho desarrollar ejercicios y puedo ser un gran matemático. O me gusta mucho la oratoria, hablar, expresarme y todo ello, entonces puedo ser un gran orador. Entonces uno mismo puede saber, una vez que se reconozca a sí mismo, porque lamentablemente nadie se sienta a reconocerse a sí mismo porque está preocupado por el qué dirán, qué harán, qué pensarán, y se preocupa al final o casi nunca se preocupa por él. Entonces, es necesario que tú te conozcas, que sepas tus debilidades y tus fortalezas para que puedas elegir una carrera. El elegir una carrera es una decisión. Y esta decisión dicen que es muy buena tomarla durante tu juventud. En la niñez un día eres bombero, al día siguiente quieres ser policía, el otro día quieres ser doctor, es decir, no tienes nada definido. En la adolescencia te dejas llevar por las emociones. Ves a alguien enfermo y dices, yo en el futuro voy a ser una gran doctora para curarlo. Ves un perrito enfermo y dices, no, mejor voy a ser veterinaria para cuidar a los animales. De pronto ves a un señor colgado de los postes y no, yo voy a ser un gran telecomunicador. Entonces no tienes nada definido. Pero en la juventud, en la que ya viviste varias cosas, muchísimas cosas, ya puedes tú decir, no, a mí me gusta dedicarme a esto y esto quiero estudiar. Esta es la mejor etapa para poder elegir una carrera. ¿Ya? Etapa propicia para la elección y decisión. Y para ello se recomienda una previa orientación. Claro, no solo basta con que sea joven para yo poder saber qué estudiar.
es necesario recibir orientación. ¿De dónde recibo orientación? Puedo recibir orientación de mi colegio a través del taller, de los laboratorios de psicología, talleres psicólogos, de repente de una conversación con un profesor o una profesora o un director que me haya estimulado en mí esas ganas de investigar, de querer saber qué quiero ser, qué quiero para mi futuro. Eso puedo hallar en el colegio. Pero si en el colegio no he tenido esa facilidad, puedo ir a un psicólogo también. Ojo, que no todos los que van al psicólogo son locos, ¿ah? Los que van al psicólogo son aquellos que quieren más o menos una luz, porque el psicólogo no te va a decir, bueno, Pepito, tú naciste para ser arquitecto, así que quieras o no lo vas a hacer. No, el psicólogo te hace una serie de pruebas y te dice, mira, según los rasgos que he tenido en ti, tú tienes estas carreras para elegir porque considero que con eso tú vas a ser feliz según lo que tú has marcado. Pero si tú te vas fuera de esto, entonces sí es un poquito complicado porque, claro, al inicio te va a gustar, pero después no vas a vivir feliz trabajando y dedicándote a eso. Entonces, la orientación suele darse por los tutores, porque son aquellas personas que pasan mayor tiempo con los estudiantes. Estamos hablando en un sistema presencial, en un sistema a distancia es un poquito complicado. También a los tutores de los grados superiores en los colegios o por los centros psicológicos mediante un test vocacional. Cualquiera de los dos te puede ayudar. Y si soy adolescente, ¿tengo que esperar a ser joven? No, en la adolescencia también puedes asistir a cualquiera de ellos. Ahora, no tengo plata para un psicólogo. El colegio por el tema del COVID está cerrado, no se puede ir fácil. Los test vocacionales también lo hacen en una posta médica y es gratuita. Te vas protegido con todo, llevando tu halconcito en la mano, sacas tu cita, porque tú ya para estar en cuarto de secundaria, tú ya tienes que tener por lo menos 2 carreras pensadas, 2 para elegir entre una y la otra. No puedes decir, tengo muchas, yo puedo escuchar eso de un niño de primer año, de sexto grado, porque todavía no lo sabe. Pero un niño que ya está en cuarto, un joven que está en cuarto, va a pasar a quinto y luego a la universidad, cuando esté dando el examen, le va a decir, ¿a qué postulas? Ay, no sé, tengo muchas cosas en la cabeza. Esa respuesta no existe. Así que ya es tiempo de pasar un test vocacional. ¿Ya? Vamos a analizar el siguiente cuadro. Antes, las mujeres estaban destinadas solamente a dedicarse a su hogar y a sus hijos. La carrera la elegían, si es que por ahí el padre quería que ella estudie, quien elegía la carrera era el padre o los abuelos, sin dar opción a que ella decida. ¿Por qué? Porque desde tiempos anteriores se le ha considerado a la mujer como un objeto que solamente sirve para tener sexo, un objeto que solamente sirve para atender al esposo y para de repente, y también para el cuidado de los niños. Nunca se ha visto el papel de la mujer como alguien trabajadora que puede aportar a la casa, no, jamás. Eso fue en el pasado. Pero en la actualidad eso cambió. Las mujeres ahora trabajan y los varones también. Y ambos sacan adelante a su familia. Ahora se tiene la facilidad de elección entre la variedad. Es decir, ya el papá ya no le elige la carrera. La mujer analiza, evalúa y también ve el horario. Porque, recuerda, el varón se levanta, toma su desayuno y se va a trabajar. Y se acabó. En cambio, la mujer tiene muchísimos obstáculos, pero aún así está logrando a tener cierta igualdad con el varón. Es decir, la mujer se levanta muchísimo más temprano, prepara el desayuno para el esposo, para sus hijos, se baña, se cambia, toma su desayuno, deja todo limpio y se va a trabajar recién.
termina de trabajar cansada, pero regresa y cocina. Es decir, no está descuidando ni su hogar, ni a sus hijos, pero tampoco está, tampoco es un objeto, porque ahora ya trabaja, ahora ya tiene palabra para poder decidir. Es decir, la mujer ya no se siente un objeto, se siente parte de la sociedad. Y más cuando ya pues se le agrega el derecho al voto, pues no, porque antes la mujer no votaba, no se contaba sus votos, ahora sí. Ahora podemos encontrar arquitectas mujeres, enfermeras, secretarias ejecutivas, arquitectas, chefs, mujeres, que antes solamente se veía en el caso de los varones. Ahora, factores que intervienen en la elección de una profesión. Bueno, el elegir una profesión tiene sus pros y su contra. A veces pensamos de que es muy fácil, hoy quiero ser doctor y voy a estudiar para eso. Pero tenemos dos factores lamentablemente que a veces no nos permiten cumplir lo que nosotros deseamos, como es el caso o como es lo que se presenta aquí, ¿no? El factor subjetivo de la persona, que tiene que ver con las condiciones, posibilidades, las limitaciones sobre todo, las aptitudes, la personalidad, el interés. Cuando hablamos de las aptitudes, vamos a hablar de que es importante descubrir las propias aptitudes e intereses, con el fin de poder elegir la profesión que más conviene. La elección del futuro profesional debe tener sus raíces en las propias cualidades de la persona y no de las circunstancias del momento. Es decir, es importante que el mismo adolescente elija su carrera que más le convenga, porque finalmente en el futuro es él quien se va a dedicar a eso y no quien se lo está recomendando. En cuanto a la personalidad, también es importante la personalidad, sobre todo en lo que se refiere a estabilidad emocional. Tú no puedes ir a tu trabajo porque amaneciste mal y hacer todo un escándalo, no. Tu personalidad tienes que manejarla con la estabilidad emocional. Y para tu estado emocional es muy bueno. Y para tu estabilidad emocional hay un librito muy bueno que es Inteligencia Emocional de Goleman, que es un librito que tú podrías leer y es muy bueno porque, y no es aburrido, porque te presentan muchísimos casos y que dentro de ellos pues tú te sientes o te puedes sentir identificado. Y ese libro te ayuda a controlar tu estabilidad emocional, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu vida familiar, ya sea con tus hijos, en cualquiera de esos. Es un libro muy recomendado, así que si deseas, lo puedes anotar. Creo que ya está en internet, lo puedes descargar y no hay problema. El afán de superación. Bueno, y acá habla, pues, ¿no? Justamente con Goleman, no es Coleman, es Goleman, en su libro La inteligencia emocional. Puso de manifiesto que no basta tener aptitudes y poseer buenas inteligencias, no, es preciso contar con buenos valores personales y sobre todo estar estable emocionalmente. Seguramente tú has escuchado eso de que tú puedes tener muchos problemas en tu casa, pero pisas la puerta de tu centro laboral y allí se quedaron tus problemas. Y de ahí para adelante eres otra persona. ¿Por qué? Porque tú te debes a otro tipo de público. Por ejemplo, en el colegio, todos los profesores tienen problemas, pero sus problemas las dejan en la puerta de ingreso. Una vez que ingresaron, la sonrisa se abre. Buenos días, y todos felices y contentos. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a ustedes. Otro, también se habla del propio interés. Es decir, el alumno tiene que presentar interés para poder superar obstáculos infranqueables a la persona. Es el caso de Demóstenes.
quien a pesar de sus deficiencias de lenguaje, ha llegado a ser uno de los más eminentes oradores. Y el de Beethoven, por ejemplo, que posee una dolencia auditiva y se ha erigido en uno de los mayores músicos. Muy bueno, por cierto. ¿Ya ves? Entonces, los límites no te los pone la vida, los límites te los pones tú. Entonces va a depender qué tanto te interesa a ti seguir esta carrera. Veamos aquí. Ahora, así como tenemos los factores subjetivos, también tenemos los factores objetivos, que ya no están dentro de nosotros, es decir, ya no dependen de nosotros, sino ya está relacionado con lo externo a la persona. Por ejemplo, tiene que ver con aquello que no depende de nosotros, sino del exterior. Las posibilidades económicas. Claro, si la economía no nos ayuda, no podríamos nosotros estudiar lo que deseamos. Tendríamos que estudiar una carrera técnica y después de estudiar esta carrera técnica y recibir un sueldo, pensar en estudiar en algo que nos guste, porque ya tenemos una entrada económica. Estudiar la realidad, es decir, tenemos que hacer un análisis en el mercado, un análisis en donde estamos viviendo y ver qué requiere nuestra sociedad para saber a qué nos vamos a dedicar, porque hay muchos que estudian carreras que ni siquiera hay trabajo aquí en Perú. Y claro, terminaron, son muy buenas carreras, pero que no se hacen en Perú, sino en otro país. Y lamentablemente, pues el título que nos da el título a nombre de la nación solamente sirve para trabajar en Perú y en uno que otro país latinoamericano, no en el extranjero. Las circunstancias del mercado laboral, el progreso científico y tecnológico, factores de tiempo en la que aparecen nuevas carreras, el mantenerse informado, conocer lo que requiere el mercado laboral, qué es lo que necesita, por ejemplo, ahorita, ¿qué necesita en este tiempo de coronavirus? ¿Quién me dice? ¿Qué necesita el Perú? Doctores, enfermeros, Enfermeros, médicos, ¿qué más necesitan? Profesores. respiradores, ¿Cómo? No, respiradores artificiales. estamos hablando de carreras profesionales, respiradores. ¿Qué más necesitan? Necesitan doctores, enfermeras, ¿qué más? Militares, Militares. ¿Quiénes más ponen el orden? policía, Policías. Para estudiar para policía es 1 año. Miss, yo nunca quise ser policía. Ya, pero por lo menos conseguiste eso y te puedes dedicar después a esto. Por ejemplo, yo tengo muchísimos amigos cuando estuve en la academia precadete que estudiaron para policía solamente para tener un colchoncito, es decir, para tener una entradita, una entrada económica. Y después de eso se dedicaron y empezaron a estudiar derecho, es decir, la carrera que ellos quisieron. ¿Por qué? Porque tienen un ingreso económico que ya les alcanza. En el Perú, lamentablemente, la carrera técnica, los institutos superiores tecnológicos, los centros de educaciones ocupacionales, se ven inferiores a las universidades. Esa es la realidad. Te dicen, ¿de dónde vienes? Ah, de un instituto. Ah, no. Acá estamos buscando universitarios. Entonces, la carrera técnica se está viendo un poquito inferior a universidad. Pero la realidad es que son las carreras del futuro inmediato de nuestro país. Si tú quieres plata ya, estas carreras, estos institutos son recomendables. Ya después de esto, claro, no te vas a quedar con eso. Después de esto, tú puedes estudiar algo más y así poder crecer económica y profesionalmente. ¿Tienes alguna duda hasta ahí? no, profesora. ¿Tienes No, dudas? No tengo ni una duda. ¿Todo claro? Sí.